La muerte como el final de la vida en la tierra. En una religión mistérica como el cristianismo, la eternidad también juega un papel fundamental. Pero además, en una catedral como esta, los prelados, las grandes familias de patrocinio, desarrollaron una arquitectura sepulcral que nos habla, que nos cuenta cosas. Hoy, en Bella Burgartis, de la mano de René Jesús Payo, vamos a ver lo que nos cuentan, vamos a ver lo que nos dicen los sepulcros. Bueno, pues estamos hoy en Bella Burgartis, otra temporada más, y no será el último programa con René Jesús Payo. Lo conocen ustedes sobradamente, la pasada temporada ya protagonizó varios programas de Bella Burgartis, y hoy en concreto, como yo les decía en la presentación, vamos a hablar de la arquitectura sepulcral, de los sepulcros que nos hablan. René, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué nos hablan los sepulcros, René? Pues nos hablan de manera metafórica y de manera real. Nos hablan de manera metafórica porque las formas del sepulcro nos evocan a aquellos grandes hombres y mujeres del pasado que quisieron dejar memoria a través de sus sepulcros de su paso por este mundo. Pero también nos hablan de manera real nos hablan de su linaje a través de los escudos que aparecen ubicados en la base del sepulcro, que aparecen ubicados en los arcosolios, y nos hablan de manera real a través de las inscripciones que sintetizan en gran medida su vida, su paso por esta tierra. Has elegido 4 ubicaciones hoy para hacer este recorrido en Bella Burgartis. Como no va a ser el último espacio, desde luego que veremos más, pero yo creo que lo ideal es que comencemos y nos vayas contando muchísimas cosas que vamos a ver. Gracias. Bueno, pues decía yo en la presentación que los sepulcros nos hablan y casi nada. Esta capilla en sí lo hace ya para todos. Es la capilla de los Condestables, el sepulcro de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza. Y René, casi nada, cuéntanos. Efectivamente, pocos espacios de la catedral en donde desde la muerte se nos hable tanto a los vivos. Se nos habla a través de los sepulcros, se nos habla a través de la heráldica, de los escudos, se nos habla a través de las cartelas, se nos habla también de las creencias de los difuntos en los retablos, en las esculturas que pueblan la arquitectura, en la magnífica conjunto de vidrieras que se encontraba en la zona superior de la capilla, ¿no? Una capilla verdaderamente parlante. ¿Y qué elementos podemos encontrar específicos en este sepulcro? Bueno, pues un sepulcro sumamente interesante. En él están enterrados Pedro Fernández de Velasco, el primer condestable de Castilla, conde de Haro, y su esposa, Mencía de Mendoza Figueroa, la hija del marqués de Santillana. Con ellos se entroncaron 2 de los más importantes linajes de la nueva nobleza castellana, aunque es un sepulcro que no es coetáneo a los condestables, al condestable y a la condestablesa, sino que habían pasado ya varias décadas desde que ambos personajes habían muerto hasta que se construyó este sepulcro, que fue realizado por uno de sus nietos, por Pedro IV Fernández de Velasco, que completó la decoración escultórica de la capilla y que quiso perpetuar a sus abuelos de una manera idealizada, con unos rostros totalmente idealizados, ya que nada tiene que ver los rostros de los condestables, del condestable y de la condestablesa, como eran en realidad, sino que son imágenes para el infinito, para la eternidad, imágenes totalmente idealizadas, con una belleza de carácter ideal, labradas en un magnífico material. Es una de las pocas obras escultóricas que tenemos en la catedral realizadas en mármol comprado en Carrara, ya que la mayor parte de las obras de la catedral están realizadas fundamentalmente en piedra caliza o en alabastro, y para ello don Pedro IV Fernández de Velasco, para honrar a sus abuelos, para honrar a su estirpe, quiso utilizar este material sumamente noble, el mármol de Carrara. Lo que sabemos de las losas y del buey garrudo se corresponde con la realidad. Tiene una base real, y es que hay un elemento muy importante en torno a la casa de los Fernández de Velasco. Cuando el primer conde de Haro crea el patronato, el mayorazgo de la casa de Haro, de los Haro, señala la obligación que tienen todos sus miembros de enterrarse en el convento matriz de la casa, que es el convento de Santa Clara de Medina de Pomar. Y ahí están enterrados casi todos los miembros de la casa Velasco, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. ¿Por qué se enterraron aquí don Pedro y doña Mencía? Porque quisieron hacer de Burgos el centro de su poder. Burgos era a finales del siglo XV el ámbito más importante de Castilla, donde se desarrollaban los principales acontecimientos políticos, y aquí construyen su casa, la Casa del Cordón, y aquí construyen esta capilla funeraria. Para ello tuvieron que pedir permiso al Papa,
Y tengamos en cuenta que lo consiguieron de manera relativamente fácil porque la condestablesa era hermana de don Pedro González de Mendoza, el que era denominado el tercer rey de España, el gran cardenal, y consiguió una bula que permitía, que el Papa eximía al condestable de enterrarse, según lo mandado en el mayorazgo, en Medina de Pomar. Su nieto, Pedro IV Fernández de Velasco, trató de enterrarse aquí también, pero no consiguió esa bula, no consiguió esa dispensa, ya que las monjas de Medina de Pomar pleitearon porque fuera su cuerpo depositado en Medina de Pomar. René, hemos venido a la base del altar mayor. Estuvimos aquí precisamente viendo este arcosolio en el programa que hacíamos la pasada temporada en Bella Burgartis sobre Castilla, y dentro tenemos a don Juan, al infante don Juan, un hombre controvertido ya en su figura regia. Decíamos entonces el arcosolio, de latín arcus, arco, solium sepulcro, que es de lo que estamos hablando hoy precisamente. Nárranos, René. Sí, efectivamente, la Catedral de Burgos, a pesar de ser un edificio importantísimo dentro de lo que es la historia de la arquitectura gótica castellana, no tiene muchos personajes regios enterrados en la misma. No tiene tantos personajes regios como Toledo, no tiene tantos personajes regios como Sevilla. Sin embargo, sí que hay algunos personajes muy significativos, muy conocidos y a veces no conocidos por sus buenas obras, sino por todo lo contrario, ¿no? Como bien decías, este es un personaje muy controvertido, un personaje que vive a caballo entre el siglo XIII y el siglo XIV, el infante don Juan, que se ha hablado de él como el infante de las tradiciones, un personaje que toda su vida estuvo a contracorriente, la desarrolló a contracorriente, se puso en contra de su padre, Alfonso X el Sabio, cuando se produce el alzamiento de Sancho IV. En principio tuvo una buena relación con Sancho IV, pero también se levantó contra Sancho IV, y después también, ya en momento muy avanzado de su vida, se levantó contra Fernando IV emplazado. Quizá el hecho más notorio y el hecho más conocido de su turbulenta y atribulada vida fue el que tuvo lugar en el sitio de Tarifa. Rebelado contra el rey, se exilia en Portugal, de Portugal huye al norte de África, y en el norte de África confabula con las tribus del norte de África, con las tribus musulmanas del norte de África, para asaltar la península ibérica, y llegan hasta las costas de España, las costas de Andalucía. Tarifa había sido ya conquistada por los cristianos, con la mala suerte de que el hijo del gobernador de Tarifa, Guzmán el Bueno, el famoso Guzmán el Bueno, pues cae en manos de los musulmanes y cae en manos del infante don Juan. Entonces él es el que insta a don Guzmán el Bueno que rinda Tarifa para, si no quiere, que sea asesinado su hijo. Y la historia acaba como todos sabemos, ¿no?, con la muerte del hijo del defensor de Tarifa, ¿no? Por eso ha pasado a la historia, ¿no? Los últimos años de su vida se reconcilió con la familia real, se convirtió en ayo de Alfonso XI, incluso tuvo una relación bastante cercana con la reina María de Molina, que en muchas ocasiones intervino a su favor en momentos muy complicados de su vida. Muerto en 1311, viene a ser enterrado a la Catedral de Burgos, justamente al presbiterio de la Catedral de Burgos. Pues René, yo no sé si una figura tan controvertida se merece el cielo, el infierno o el purgatorio, pero sé de alguien que escribió mucho sobre Dante y al cual podemos ir a conocer en su sepulcro. Perfecto. Nos encontramos ahora frente al sepulcro del arcediano Villegas. Reconocerán ustedes su morfología porque ya la pasada temporada estuvimos aquí con Óscar Esquivias. Nos habló de la figura del arcediano, también conocimos algunos de los elementos que tenía estructurales este sepulcro, pero ahora, René, en este programa tienes que contarnos también qué nos dice este sepulcro. Bueno, pues es un sepulcro, como sabéis, muy interesante. Es un sepulcro realizado a comienzos del siglo XVI, pero que tiene un elemento contradictorio. Hay una disfunción entre lo que es el sepulcro y lo que es la cartela. El sepulcro es un sepulcro tardogótico, la cartela es una cartela ya humanista, renacentista, y que nos habla mucho de qué sucedió con esta figura del arcediano Villegas, que hombre que a comienzos del siglo XVI se encontraba enfermo y creyendo que iba a morir, ordena, comanda al gran Simón de Colonia que le construía esta magnífica obra sepulcral, va a vivir aún 30 años más hasta que fallece en el año 1535. Por eso existe esa disfunción entre lo que es la cartela renacentista y lo que es el sepulcro gótico. El arcediano que tanto se dedicó precisamente a las letras, a las traducciones, como vimos con Óscar, viendo esa diferencia, ¿no?, entre lo que escribe, lo que dice la cartela, con lo que es el estilo, por supuesto, de su sepulcro. Efectivamente, fue uno de los más importantes humanistas burgaleses de finales del XV y de comienzos del XVI,
hombre que pasó una larga temporada de su vida en Roma representando los intereses del Cabildo, donde pudo entrar en contacto con las grandes letras del Trecento, del Quattrocento italiano, fue introductor del Dante en Castilla, incluso pues, su traducción del Infierno del Dante fue financiada por su gran protectora, la condestablesa, doña de hecho, Juana hay de Aragón. una sentencia latina que dice traducir es traicionar, pero sin embargo todo el mundo dice que su traducción llegó incluso a reproducir algunos pies poéticos a veces fidedignos con la obra original. Sí, porque además de ser un gran conocedor del italiano, era un gran latinista y era un personaje que manejaba con enorme fluidez el lenguaje castellano. No es una traducción pedestre, según dicen los especialistas, sino que es una traducción claramente literaria, que trata que las formas en las cuales se da a conocer la obra del Dante pues estén en un castellano fluido, en un castellano que no siga miméticamente, no siga la traducción miméticamente los elementos del original italiano. René, estamos en otra capilla, la capilla de la Visitación, que casi nada alberga un sepulcro de uno de las figuras, hay muchas en esta catedral, pero una de las figuras más importantes, el obispo Alonso de Cartagena. ¿Qué nos dice su sepulcro? Bueno, pues nos dice muchas cosas, ¿no? En primer lugar, nos habla de su enorme cultura a través de esa inscripción que él mismo redactó para sí, hablando de la importancia que él creía y que evidentemente había tenido en vida, ¿no? Dilecto Deo omnibus, elegido por Dios, querido por Dios y por los hombres, ¿no? Que hace referencia a esa gran trayectoria vital, una trayectoria vital de carácter cultural, pero también de carácter político. Fue uno de los hombres clave en el reinado de Juan II, desde un punto de vista político, y fue también uno de los hombres clave desde un punto de vista intelectual. Si no me equivoco, el sepulcro se hace en varias fases, ¿no? Y de hecho tiene una letra capital que no es gótica, que nos indica eso. Efectivamente, la letra capital nos habla muchísimo de ese afán que tenía de coleccionismo de manuscritos clásicos escritos con letra capital romana latina, con letra no gótica, que era la gótica, la letra que entonces imperaba en los manuscritos de finales de la mitad y de la segunda mitad del siglo XV. Y efectivamente, todos los historiadores del arte convenimos en que hay dos fases. Una primera fase coetánea a la del propio prelado, prácticamente coetánea, creemos que se hace incluso cuando el prelado está todavía vivo, que es lo que se llama la cama, en donde está todo ese conjunto de figuras de santos y de santas, santos y santas de devoción particular del obispo, algunos universales y otros locales, porque él contribuyó muchísimo al desarrollo de algunos cultos locales, como el de San Vitores, el de Santa Casilda, etcétera, ¿no? Y por encima la gran escultura yacente ya realizada en los años finales del siglo XV y muy probablemente, casi con toda seguridad, realizada en el entorno, si no es por el propio Gil de Siloé. Es impresionante el detalle de cómo está tallado su figura de él, fíjate, de Alonso de Cartagena, que una obra tan ingente dejó para esta catedral. Recordemos que las agujas con alguien, del que voy a hablar después, son obra precisamente de él, después de volver del Concilio de Basilea. De él decía Hernando del Pulgar: fue hombre de buen cuerpo, bien compuesto en la proporción de sus miembros, tenía cara y persona muy reverenda. Y decías tú también, René, las figuras que acompañan precisamente el basamento, y tenemos, entre otros, a San Lesmes, tenemos a San Vitores, a Santa Casilda. Sí, estos santos locales. Él tuvo siempre una obsesión, desde que llega al obispado de Burgos, y es elevar al máximo el obispado de Burgos y equipararle al de Toledo. Para eso, pues él inicia un proceso visual de transformación de la catedral, como has dicho, con la construcción de las agujas, con esa figura impresionante, este Juan de Colonia que él trae de Alemania para rematar las agujas, pero por otro lado también trata de dotar a la iglesia burgense de un santoral propio muy fuerte, muy sólido, señalando que desde tiempos inmemoriales la iglesia de Burgos había sido capaz de dar tantos y tan importantes santos, casi tantos y tan importantes santos como la diócesis toledana. Por eso propicia los estudios sobre Santa Casilda, propicia el culto a San Lesmes, propicia el culto a San Vitores y que se escriban obras de estos personajes. Un aspecto en esa pedagogía que tenemos en Bella Burgartis, los cefalóforos son los santos que tienen una cabeza en la mano, ¿no? Como San Vitores. Sí, efectivamente, San Vitores es uno de esos santos cefalóforos. El primer gran santo cefalóforo es el patrono de la dinastía francesa, San Denis. Casi todas las historias de estos santos cefalóforos están unidos a una tradición más o menos legendaria que nos habla de su martirio y de que una vez producido ese martirio ellos obraron el milagro de coger su cabeza
portarla en la mano y seguir haciendo durante un tiempo la labor que no habían terminado y que tenían encomendada. En el caso de San Vitores, según cuenta la tradición, fue martirizado por los sarracenos mientras estaba celebrando misa. Cuando es ejecutado, recoge la cabeza y termina la misa con la cabeza en la mano, terminando esa labor que estaba desarrollando antes de su martirio. Otro aspecto de conocimiento en esta nueva temporada de Bella Burgartis. Escocia es un país maravilloso, tremendamente precioso en lo que son sus paisajes y su historia, pero también es un elemento arquitectónico y artístico. Cuéntanos. Sí, los toros y las escocias parten de la arquitectura clásica, ¿no? Es lo que se desarrolla en las basas de las columnas clásicas, que permiten dar movimiento, esas curvas y contracurvas. En este caso es una curva, el toro y la escocia sería la curva y la contracurva, y que permiten que en vez de tener un listel liso se genere esta blandura que verdaderamente permite el tránsito de un lugar a otro de una forma suave, generando también profundidad, sombras, etc. Bueno, pues si te parece nos vamos a ver al gran arquitecto, a Juan de Colonia. Vayamos. René, decíamos, el obispo vuelve del Concilio de Basilea y se trae las nuevas tendencias que se están generando en Europa y se trae sobre todo un nombre, Hans Kohn, Juan de Colonia. Cuéntanos, ¿qué nos dice? Sí, efectivamente, el obispo que había estado en Basilea, donde tuvo un papel importantísimo, el propio Papa Pío II, Enea Silvio Piccolomini, llegó a hacerse íntimo amigo suyo y le tuvo como uno de sus hombres más importantes en el concilio. No olvidemos que gracias a sus intervenciones en el concilio de Basilea, las Islas Canarias son españolas, porque entonces estaba disputando en ese concilio si las Islas Canarias debían ser propiedad de Portugal o propiedad de Castilla, y por su defensa de la castellanidad de las Islas Canarias en Basilea, estas islas pasaron a formar parte de esta corona, ¿no? Muy probablemente desde Basilea él peregrina a Colonia. Tengamos en cuenta que era un lugar muy importante de peregrinación, porque según la tradición ahí estaban enterrados los Reyes Magos, y en ese viaje de peregrinación pues pudo ir conociendo todas esas grandes catedrales alemanas rematadas con estas estructuras octogonales, puntiagudas, con estas magníficas agujas, como ocurre por ejemplo en Slingen, donde pudo ver esa fantástica aguja que remata la catedral. Y en Colonia muy probablemente entra en contacto con algunos de los canteros que en aquellos momentos estaban desarrollando ese proceso larguísimo de construcción de la catedral de Colonia, y en ese momento probablemente contrata a este cantero para traerlo a Burgos, pensando en que su catedral de remate francés, con torres de remate francés, quedara rematada con esas grandes agujas que inician ese proceso de gran transformación de la catedral de Burgos, que va a vivirse desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Está su losa un tanto desgastada, un tanto no se merece su grandeza, desde luego, como está. Lamentablemente, pues la memoria del gran arquitecto alemán, del gran arquitecto que inicia la renovación del gótico en Burgos y en Castilla, Juan de Colonia, queda un poco desdibujada. Tenemos testimonios documentales gracias a los cuales sabemos que está justamente aquí enterrado junto a su esposa. Como se encuentra justamente a la entrada, en la puerta, el paso de la gente, pues ha hecho que se vayan perdiendo pues, los elementos grabados que tendría, sin duda alguna, elementos de carácter epigráfico, en donde se nos señalaría quién era el enterrado. Un elemento técnico, René, al que te vas a referir continuamente en este programa, que precisamente es el que nos cuenta esos sepulcros que nos hablan, que nos dicen cosas, nos lo dicen a través de la cartela. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Las cartelas son un elemento fundamental. Es el lugar en donde el difunto se comunica con los vivos. Se comunica con los vivos contando cosas. En primer lugar, dando su nombre. En segundo lugar, diciendo cuándo nació y cuándo murió. En tercer lugar, señalando cuáles han sido las principales obras que ha desarrollado en su vida, fundamentalmente obras religiosas, pero también otras de carácter político. Y por fin, impetrando, rogando a todos aquellos que pasaran por delante de su tumba una oración. Pues René, gracias desde luego por este programa. Parece que la muerte, aparte del reino de lo desconocido, es el reino del silencio, y sin embargo vemos cómo el hombre en este afán por trascender trata también de perpetuarse contando cosas, dejando símbolos, dejando cartelas, dejando desde luego ideas que puedan hablarnos de ellos. Gracias, seguiremos trabajando en Bella Burgartis. Gracias. Gracias a vosotros.